Buenas noches, mi nombre es Elvis Evíes. El tema que quiero compartir con ustedes esta noche es sobre el derecho internacional público. Partiendo de su misma concepción como un sistema de normas y principios que regulan las relaciones de los estados, él ha venido evolucionando en el tiempo. Si nos remontamos al derecho romano o a la época romana, ellos mantenían el precepto de la soberanía, motivado que cuando ellos conquistaban otros estados, querían mantener la autoridad sobre ellos. En lo que respecta a la época medieval, quien jugaba un papel preponderante era el derecho canónico, motivado que la iglesia era la principal autoridad para esa época y los edictos papales servían para nombrar los principados y firmar los tratados internacionales. Ahora bien, en la época de oro, conocida como la época de España y Portugal, gracias a los viajes que hacía Cristóbal Colón, ellos mantenían y tenían que realizar unos tratados internacionales para resguardar sus derechos marítimos con los estados que ellos estaban conquistando. Podemos poner un ejemplo, el Tratado de Tordesillas que firmó España con Portugal en cuanto al mar Atlántico. En lo que respecta a la Revolución Francesa, fue más humanista los tratados internacionales, motivados a que se buscó respetar el derecho de la gente y el derecho del hombre. Ahora bien, las características de estos elementos contemporáneos es que se mantuvo la autonomía de los estados. Ellos también mantuvieron lo que se respecta al derecho de ir a la guerra. Quisiera también acotar cuáles son las funciones del derecho internacional público. Una de ellas es reglamentar cada uno de los aspectos que se manejan en los tratados internacionales entre los estados, lograr la paz entre cada uno de los estados y lograr los principios de seguridad ciudadana. ¿Cuáles son las fuentes del derecho internacional público? Los convenios internacionales, las costumbres, los principios generales del derecho, las decisiones judiciales y las doctrinas. Cuando un Estado incurre en un efecto jurídico o un ilícito contra otro Estado, es necesario que éste repare el daño causado al otro Estado y dejar claro por escrito de no volver a cometer ese ilícito contra ese Estado. Por otro lado, es necesario reconocer también cuáles son los tratados internacionales. Podemos decir que es un acuerdo que existe entre uno o varios países que al su final tiene un efecto jurídico. ¿Cuáles son las características de ello? Hay un acuerdo mutuo entre cada una de las partes, se producen unos efectos jurídicos, es necesario que sean regidos por el derecho internacional o manejados por vía escrita. ¿Cómo se clasifican los tratados internacionales? Desde el punto de vista de los participantes, en bilaterales y multilaterales. Cuando hablamos de multilaterales, podríamos poner un ejemplo, los tratados que se manejan a nivel de los derechos humanos en la ONU, y cuando hablamos de los tratados por vía bilateral, podríamos nombrar el Tratado del Transpacífico firmado entre Rusia y Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son los objetos de los tratados internacionales? Los tratados de extradición. Un ejemplo de ello podemos decir cuando hubo la extradición del Chapo Guzmán hacia Estados Unidos por parte de México. También tenemos los tratados consulares, los tratados económicos, que en el caso de Venezuela acaban de firmar un tratado entre Venezuela y China. También tenemos los tratados judiciales, que en el caso de Venezuela tenemos en estos momentos un conflicto o una controversia que dirimir por la Guyana Esequiba, que se está manejando a través de la Corte Internacional de la Haya. También tenemos los tratados de amistad, los tratados de navegación. Los tratados, para tener efecto a nivel internacional, cumplen una fase. Primero tienen que ver con la negociación, donde cada uno de los estados se ponen de acuerdo en los elementos que se van a dirimir en el acta de asamblea de los tratados. Posteriormente tiene la parte de lo que corresponde a la firma. En esa firma hay una promulgación y una ratificación. ¿Quién lo promulga? El presidente. ¿Quién lo ratifica? Cualquier miembro o funcionario de los estados. Ahora bien, en el derecho internacional público también juega un papel preponderante organizaciones o ONG que hacen vida a nivel internacional, como el caso del efecto económico, el Mercosur, el ALBA, la misma OEA. A nivel de los derechos humanos tenemos la ONU, a nivel judicial tenemos la Corte Internacional de la Haya. Esto es todo lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Gracias.